Margarita Stolbizer y Sergio Massa. Gracias por venir ambos. No, por favor. Gracias por la invitación. Antes quiero decir algo, antes de ponerme a hablar con ellos. Acá están invitados todos los candidatos, ¿eh? Incluso, si es candidata, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque yo no creo que responda preguntas a nadie, está invitada formalmente, vamos a mandar la carta, vamos a hacer todo el laburo que tenemos que hacer. Uno ve Loma de Zamora y dice, a ver, ¿qué haría vos, Sergio, Margarita, con el tema de la inseguridad como está hoy? A mí me parece que hay tres planos para atacar. Uno que tiene que ver con la cuestión judicial. En la provincia y en la Argentina tenemos un fracaso del sistema judicial. Los premios, las libertades transitorias, la venta de certificados en las cárceles de buena conducta. ¿La venta? Sí, claramente. Hacen que haya liberación constante de presos que además, como no tenemos un sistema de acumulación de penas, no es que, digamos, la acumulación de penas permite que alguien cumpla una totalidad de penas. Eso nos pone en un primer problema. Sí. Perdón, un segundo problema, Sergio, perdón, sí. Yo escucho venta de libertad, venta de certificado de libertad y digo, estamos para atrás. O sea, hay que cerrar la puerta y Bueno, tirar. de hecho, el servicio penitenciario está declarada la emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas por eso. Pero además hay un tema profundo que tiene que ver con dos caras. Una cara que tiene que ver con lo social, el trabajo desde la inclusión, la prevención de adicciones. El Estado tiene que estar presente en los barrios. ¿Hoy no está? No. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando me tocó, y le mostré a Margarita, lo recorrimos juntos, cuando me tocó gobernar como intendente, pusimos en marcha 17 polideportivos, todos con pileta climatizada, centros de salud en cada barrio. Lo que hicimos fue capilarizar al Estado para marcar presencia. Y después el Estado tiene que estar presente en la prevención. Porque cuando hablamos del castigo a alguien que asesinó, estamos hablando del resultado en el delito, del fracaso del Estado en cuidar. Y la verdad es que lo digo con la tranquilidad de haber bajado en mi ciudad 80% el delito. Nosotros dentro de un par de semanas vamos a estar presentando un libro que cuenta desde la primera cámara de seguridad en adelante todo lo que hicimos para que, y lo digo con números que son absolutamente comprobables por el CESBI, en Tigre cuando nosotros asumimos se robaban 170 autos por mes, hoy se roban 20. Y eso tiene que ver con 1.800 cámaras, con un botón de pánico que está en cada celular de cada vecino, con un botón de pánico que está en cada casa. Ahora, entonces es prevención y es una justicia presente y el Estado incluyendo. Yo, aquí en el tema de seguridad quería preguntarles, ustedes van juntos. Obviamente en la campaña electoral van a volar acusaciones por todos lados. ¿Tienen diferencia con el tema de baja imputabilidad? ¿Sergio Massa la quiere y Margarita no la quiere? Trabajamos estos días, a ver, en diciembre supuestamente el gobierno iba a enviar un proyecto, yo no sé si ustedes se acuerdan que fue etapa de los diarios de enero, después el proyecto nunca vino, y nosotros pusimos a nuestros equipos, a Diego Gorgal, a Ramiro Gutiérrez, a Mario Mionis, a mucha de la gente que trabaja además desde el derecho constitucional, Félix León, Jorge Reinaldo Banossi, a mirar cómo podíamos darle una respuesta al Estado en materia de un régimen penal juvenil. Porque el problema más serio no es que tenemos un número de 16 o de 14 años sin definir. No tenemos régimen. O sea, acá el Estado no está resolviendo cuántos médicos va a poner a trabajar los temas de adicciones, no está poniendo cuántos institutos de menores y cuánta plata va a invertir en los institutos de menores para que no sean fábricas de delincuentes. Y Margarita, ¿vos qué decías? Que No, pero es que nosotros estamos totalmente de acuerdo, en esta cuestión, porque lo central es que tiene que existir un régimen penal juvenil. Antes de que la baja. Argentina no tiene, es que la baja obvio. Es un número de algo más importante, que es darle a la Argentina un régimen penal juvenil. Y nosotros decidimos que queremos, y por eso convocamos en enero a sesión especial, después el gobierno, por la diferencia entre el PRO y el radicalismo, no quiso hacer la sesión especial. Se ha hecho demasiado ruido con esto y con la intencionalidad de ver cuáles podían ser las diferencias entre nosotros respecto de la edad. Y lo cierto es que acá hay que, y nosotros lo hemos pedido, para que el gobierno no juegue con esto y actúe en serio como debe actuar, que es mandando un proyecto de ley o aceptando la discusión de los proyectos que nosotros tenemos en la Cámara. A mí no me asusta que tengan diferencia con algunos temas. Ni nosotros las hemos ocultado nunca, jamás hemos ocultado.
Estado. Porque acá lo En el gobierno va a haber importante es diferencia cómo también. se prioriza la coincidencia. Y nosotros tenemos coincidencia en los temas gruesos, que me parece que es ahí donde hay que actuar. Hoy no se está haciendo absolutamente nada de nada de nada. Los centros de prevención de adicciones, que se han desmantelado desde hace muchos años, son en gran medida la clave. Como dice Sergio, si no trabajamos en lo preventivo para evitar que el delito ocurra, el otro tema es la prevención postdelictual, que es el sistema penitenciario que marca Sergio. Hoy tenemos un grave problema cuando un delincuente ingresa a la cárcel como primario y sale como miembro de una banda profesionalizado en el delito. Un tratamiento distinto a las personas que van a la cárcel es imprescindible para garantizar reducir la reincidencia, que es altísima y que genera más peligrosidad. ¿Puedo plantear un marco distinto para la entrevista? Claro. Bueno, nosotros ahí hicimos una reacción como si no nos viera nadie. Empezamos a tirar datos como si no nos viera nadie. Dijeron cada barbaridad, sé yo. Duhalde dijo en un momento que no hay nada más mentiroso que político en campaña. Obviamente yo no se lo adjudico a todo el mundo. Vamos a hablar en serio. Si Cristina es candidata, ¿los perjudica a ustedes? No, al contrario. Nosotros queremos, por un lado, que Argentina tenga la posibilidad de discutir el futuro y no este presente triste, este presente de desilusión. Lo más grave que nos pasó a los argentinos en estos 2 años es ver un profundo fracaso, sobre todo en materia económica del gobierno. Pero además, pero no la me solución... contesta. pero déjame que termine Sí, la idea. sí. La solución no es volver al pasado, y mucho menos a un pasado manchado por corrupción. La Argentina no tiene que discutir en esta elección si es ajuste o corrupción. Tiene que discutir el empleo, la situación de las jubilaciones, tiene que discutir la inseguridad. El presente, como el sistema educativo. Presente y futuro. Sí, Por pero... eso no es ni Macri ni Cristina, es Argentina. Sí, yo no tengo ninguna duda que para la Argentina la polarización es nefasta, pero bueno, hay que ver si... Cristina, ¿los perjudica o no? No, a nosotros nos perjudica. Es la explicitación del fracaso del gobierno. Que hoy algunos argentinos se planteen la posibilidad de votar a Cristina tiene que ver exactamente con que el gobierno que tenemos no ha resuelto absolutamente ninguno de los problemas que la Argentina tiene. ¿Ustedes creen que están entongados, están entongados Cristina y Macri? Yo te quiero decir algo, yo creo No me contesta, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que hay claramente un negocio en la grieta que se vio el otro día en la Cámara de Diputados, cuando los diputados de Cristina y los diputados de Macri se olvidaron de la grieta y se juntaron para aumentarse 30 lucas el sueldo. Está claramente ahí expresado que la grieta es un negocio para la tele que cuando se tienen que poner la plata en el bolsillo se lo olvidan. Y cuando hay plata en el medio está la otra situación que vos contaste recién. Lo de los juicios laborales, la mafia. No, la diferencia, me refiero, se achica cuando llega el momento que pelean contra ellos, pero por abajo de la mesa le dan la plata para salvar Santa Cruz. En definitiva, eso forma parte del negocio de la grieta. El mismo día que además Cristina rompe el PJ, ¿no? Claro. Casualmente. Ustedes dicen que eso es un juego... ¿Que hay negocio en el medio? Nosotros que decimos que sí. no tienen que defender, que no tienen que evitar el default de Santa Cruz. Yo creo que lo primero que tenemos que mirar es los jubilados de privilegio de Santa Cruz. Hay arriba de 300 a 400 jubilados que cobran más de 200.000 pesos. Y yo lo conozco bien ese sistema. Así que cuando quieran podemos mirar la lista de quiénes son los jubilados de privilegio que con menos de 55 años están cobrando 180, 200, 250.000 pesos. ¿Por qué razón este gobierno decide cortar la pensión de los inválidos y sostener las pensiones exorbitantes que cobran esos en Santa Cruz, no? A ver, vos decís que la pensión, que la política que hicieron con el tema de las pensiones de discapacidad fue adrede, que no se equivocaron. Es vergonzoso lo que sea. Si vos me decís que un gobierno que lleva 1 año y medio hace esto de casualidad porque no se dieron cuenta que vuelve a ser un error, me parece un escándalo igual por el nivel ¿Qué habría de que hacer? ¿Habría que analizar punto por punto Cuando hay un caso, a ver, claro, Luis, analizar la jubilación de Santa Cruz, te está diciendo Sergio. ¿Por qué esas no la miran y miran los discapacitados? A mí me tocó desde pedir la detención de Nina Aragonés de Juárez, siendo director del ANSES, hasta llevar adelante la investigación de los casos de las jubilaciones de La Rioja, junto al fiscal Marijuán. Sí, me acuerdo. Yo por ahí era más joven, no era tan conocido, pero esa tarea me tocó llevarla adelante. Uno mira el caso por caso, pero además el Estado, a quienes más tiene que ayudar, es precisamente a las personas que la vida, por accidente o desde el nacimiento, los puso en un lugar de desventaja. El Estado les tiene que construir un puente, los tiene que abrazar.
no que los tiene que abandonar como si fueran un número del presupuesto. No, eso es cierto por un lado y por el otro lado también es cierto que había un festival. Pero además no, Está bien, pero no el hay peor gobierno no se discapacidad que la equivocó. insensibilidad. No, pero hay una cuestión que es conceptual y eso es lo grave. No es que el gobierno se equivocó y le dio la baja a 10 pensiones y se equivocó en las personas. No, no. Ellos dijeron y decidieron hacer uso del decreto del 97 diciendo, esta persona que cobra una pensión porque es inválida tiene además que acreditar que es un indigente o que no tiene ningún pariente que lo pueda sostener. Eso conceptualmente es una aberración y una vergüenza, porque es decir, hay que hacer ajuste, entonces ajustemos en estos que seguro son los que menos se van a quejar. Te quiero decir algo. Sí. La voluntad del gobierno para ver si en realidad lo que hizo fue marcha atrás hasta la elección. ¿Con y qué? después, ¿Con las pensiones? Con el tema de las pensiones Sí. y después vuelve a la carga, va a quedar de manifiesto el miércoles. El miércoles está la posibilidad de discutirse en sesión especial la ley de víctima, que vos sabés que para nosotros es un logro, porque la trabajamos Es mucho el una año iniciativa pasado, es nuestra. una iniciativa nuestra, y el gobierno convocó a sesión especial para el miércoles. Nosotros media hora antes vamos a convocar a sesión especial con 2 temas. La derogación del decreto que permite revisar las pensiones de las personas con discapacidad y la derogación del aumento de las dietas de los diputados. Si el gobierno viene a discutir eso, es porque evidentemente tiene la intención de anularlo y De fue un rever. error. Si no, esconden la voluntad de eliminar las pensiones de discapacidad después de la elección. Si el no le- decreto sigue vigente, ¿no? ¿Y no le pueden decir que están haciendo política con eso? ¿Y que, No, y que usan sí, el Congreso como un escenario de la...? No, porque el Congreso es el que tiene que resolver esto. Y el, es una y el derogación. problema lo originaron ellos. La verdad es que la decisión esa frente a las pensiones de discapacidad es una vergüenza, pero eso los pinta de cuerpo y alma. Porque la verdad no se equivocan nunca para el otro lado. Cuando tuvieron que sacarle las retenciones a la mega minería, no se equivocaron en el papelito, lo hicieron rápidamente. Todos los beneficios a los sectores más poderosos, ahí no se equivocan. Porque no es la primera vez que se equivocan con los sectores más débiles, ¿eh? Sergio, con el tema cuando vos decís no quieren un gobierno de corruptos ni ajustadores, No, a vos para, te dicen... para muy poquitos. Sí, a vos te dicen, pero vos formaste parte de ese gobierno. Claro, y después me tomé, no solamente me fui, los enfrenté y les gané y les frené el sueño de Cristina Eterna. Nosotros en octubre, y por eso somos 2, tenemos una enorme tarea. La tarea de frenar a Cristina era una tarea que alcanzaba con nuestra decisión y un grupo de intendentes. Ahora tenemos una tarea más grande, que es la de darle una alternativa a la Argentina. Frenar el ajuste y frenar la corrupción. Eso requiere de progresistas, de radicales, de democristianos. Requiere de una construcción amplia que le diga a la Argentina, mire, a este presente de tristeza no le conteste con el pasado de la corrupción. Contestémosle con un futuro de propuestas, de ideas, de esperanza, con una alternativa. Y eso es lo que venimos construyendo. ¿Hay ajuste en este gobierno? Porque algunos dicen que están haciendo gradualismo. Bueno, a ver, yo quisiera poner un ejemplo muy claro. El presupuesto nacional tiene 22.500 millones de pesos que son para devolverle el IVA a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a los beneficiarios de planes sociales. De esos 15.000 que son, digamos, de la devolución de, no de tarjeta de débito, después vamos a tarjeta de débito que son 7.000, vos fíjate, los 7.000 de tarjeta de débito los cortaron en febrero. Ya nadie recibe ese 5% de devolución. Y ahora, cuando vos mirás cuántos jubilados, pensionados recibieron la devolución del IVA, solamente se ejecutaron 1.900 millones. ¿Por qué no vamos a la rebaja del IVA automática en los productos de la canasta básica? Que es 20% menos el aceite, 20% menos los fideos, 20% menos el arroz, que significa en el hogar de un jubilado 450 mangos, a ver. 1.000 mangos en una familia. Y está la plata en el presupuesto. A ver, lo que dice el gobierno es que así se desfinancia el Estado y los pobres se convierten en más pobres. No, pero eso es una frase hecha. Estoy hablando de plata que está en el presupuesto asignada para esto. Mientras, como decía Margarita, para eliminar las retenciones a la minería, tienen una velocidad vuelvan a poner del las rayo. retenciones y ahí el gobierno tienen habla de una base de economías regionales, financiamiento. de fortalecer las economías regionales. Bueno, pero de las en el empresas caso que de la tienen minería es el sector que más cayó el empleo el año pasado. Sí, bueno, eso... A pesar de la suba del precio internacional del oro. Eso es cierto. Subió el oro,
bajó el empleo en la minería a pesar de que le bajaron las Le retenciones. sacaron las retenciones porque iba a haber más empleo y más inversión. y para los 6.000 jubilados y la puestos pyme, de ¿no? trabajo menos. 6.000 puestos de trabajo menos. Entiendo. Margarita, ¿crees que es un gobierno tan corrupto como el otro? ¿Que va camino a ser tan corrupto como el otro? ¿Que es menos corrupto estructuralmente? No, la verdad es que nunca he planteado ni siquiera la comparación de que este gobierno pueda ser corrupto como No es el comparable, anterior. todavía. Claro, no, todavía no. Yo aspiro a que no lo sean. La verdad es que no me puedo plantear nunca que vayan a llegar a ser Yo también aspiro, corruptos. pero como periodista, digo- tiempo en el poder. Con este gobierno hay dos problemas. El primero es que no son lo suficientemente prolijos que deberían ser. Cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber extremado los cuidados en la prolijidad. Y estos no lo hacen. No son corruptos, son de prolijos. Pero multiplican los conflictos de intereses y el conflicto de interés no es un delito, pero es la puerta abierta para el delito. Fíjate el caso del presidente del Inca. No resolvieron oportunamente el conflicto de interés que tiene. Hoy la OA lo está denunciando por los hechos de corrupción adentro del instituto. Y eso es lo que pasa. Si confunden entre ellos cuál es una cosa y cuál es otra. Ahora, el problema que hay de este gobierno, por eso Sergio lo plantea bien, el problema de este gobierno hoy no es la corrupción. Ahora, el gran drama que tenemos es que la corrupción del kirchnerismo se llevó puesto vidas, viviendas, rutas y nos ha dejado hoy una caterva de pobres terrible. A eso agreguemos que este gobierno dijo que iban a bajar la pobreza o iban a eliminar la pobreza y hoy tenemos más pobres que antes. Entonces, evidentemente, el conflicto de este gobierno es que termina siendo por insensibilidad o por ajustadores, teniendo los mismos resultados que tenían los otros. Porque la corrupción de Cristina lo que generó fueron todos los millones de personas pobres. Me estoy quedando sin tiempo agradeciéndole que hayan estado acá. Yo me quedé con una observación que está vinculado con el tema Recalde. Sí, no es Recalde y no es la cuestión de fondo. No voy a dar opinión sobre la cuestión de fondo, ya la he dado públicamente. Lo que quiero decir es que ese es un ejemplo de cómo se comporta el gobierno frente a los problemas que ellos mismos consideran graves. El presidente Macri se paró en un micrófono y dijo, este es un problema grave, los juicios laborales. Frente a eso, que es un problema grave, el gobierno puede mandar un proyecto de ley al Congreso, puede modificar una reglamentación, puede ir al Consejo de la Magistratura y no hace nada. El gobierno se ha convertido en un comentarista optimista de la realidad. Entonces te cuentan un problema que para ellos es grave, pero nada vamos a hacer frente al problema grave, ¿no? Gracias a ambos, Gracias por el tiempo. Favor, gracias a ustedes. Nos reencontramos el domingo que viene, por primera vez en la cornisa, por lo menos Margarita y Sergio Massa, y acá todos los candidatos serán recibidos. No digo bien recibidos porque somos periodistas, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Feliz Día del Padre para todos, feliz Día del Padre. Feliz día, mi viejo.